El título del mensaje de hoy es En defensa de lo nuestro. En defensa de lo nuestro. ¿Saben? Pensaba, y justamente en algunos puntos dio el pie a esta palabra que Dios trae. ¿De qué manera nosotros defendemos lo que Dios nos da, lo que tenemos, o no lo hacemos? Hace unas semanas atrás di de baja una línea telefónica que no estábamos usando en la flota de celulares que tenemos para el estudio contable. Y entonces, al tramitar la baja, automáticamente a las 24 horas me llaman por teléfono y la persona que estaba me dice: mirá, no queremos perderte como cliente, así que queremos ofrecerte un descuento del 50% por 3 meses. Digo, no la quiero más la línea, no la voy a usar. Entonces me dice, no importa, te vamos a ofrecer que la tengas gratis por un mes más. Le digo, no la quiero. Me dice, bueno, te la ofrecemos gratis por 6 meses. Pensalo bien y después volvemos a hablar. Así que en definitiva me quedé con la línea gratis por 6 meses. Yo me anoto eso, ¿vieron? Para después no caer. Entonces antes me fijo si la voy a usar o no. Creo que ahora le vamos a dar un uso, así que me sirvió. Y hace unos días me llaman por teléfono y me ofrecen una mejor oferta por el servicio de internet en casa. Así que después de hacer unos cálculos y ver todo, que la oferta era válida, porque a veces, viste, te ofrecen algo y después cualquier cosa, y me convenía. Entonces cambié de proveedor y logré el doble de velocidad por 2 años a un precio fijo y a un valor mucho menor al que venía pagando en la compañía anterior. Así que un buen negocio. Digo, Señor, sirve la bendición, y aproveché. Y hoy tramité la baja y se hace por el celular, no es con una persona. Entonces, en esa compañía hay que hacerlo por WhatsApp. Entonces, te va contestando, ¿usted desea dar la baja? Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que va a dar la baja? Por esto. Entonces dice, ahora el WhatsApp mismo me dice, le ofrecemos un 25% de descuento por 3 meses. ¿Lo desea? Sí, no. Entonces me dice, ¿está seguro que desea dar la baja definitiva del servicio? ¿Sí o no? Sí. Y después me terminó diciendo, estaremos procesando su baja con el número tal. Ya sé que mañana me vuelven a llamar para ofrecerme 40.000 beneficios. Entonces pensaba, ¿cómo en lo comercial, ¿no? En algo tan común y corriente, pero natural como es lo comercial, una compañía no quiere perder un cliente solo. Un cliente vale. Aunque sea gratis y a costo o a pérdida, conviene tenerlo en la cartera de clientes que cedérselo a la competencia o al rival. ¿Cuántos me siguen? Es decir, cuando una compañía seria e importante está por perder un cliente, se para y defiende el capital que logró, que es, por ejemplo, tener una persona que pertenece a su cartera. Y eso me llevó a pensar y a no dejar un poco de sorprenderme también, cómo a veces nosotros, siendo cristianos y llevando esto al plano espiritual, muchas veces no valoramos lo que Dios nos da. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades por no valorarlas, por no estar atentos? ¿Cuántas veces perdemos bendiciones y cosas que Dios nos da porque no las defendemos, o cuando el enemigo se levanta, rápidamente lo entregamos sin ofrecer nada de resistencia? La Biblia nos cuenta en unos versículos, allí en el 2 libro de Samuel, la historia de un hombre que se paró y defendió lo que Dios le había dado. ¿Quieren que la leamos juntos? 2 Samuel capítulo 23, versículos 11 y 12 dice, el siguiente en rango era Samá, hijo de Age, de Arar, y cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Samá no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Está hablando de un hombre llamado Samá, que es un hombre reconocido entre 3 hombres y entre 30 hombres del ejército de David.
los llamados valientes de David, que fueron personas que dice la historia, y vos después lo podés leer, que llegaron a David en pésimas condiciones y en un momento en el que David estaba peor, tanto igual o peor que ellos. Personas que se reunieron con David en tiempos difíciles, que vinieron quebrantados, necesitados, complicados, pero que Dios los levantó para formar un poderoso ejército que acompañó a David en sus más grandes hazañas. David tenía mucha gente en su ejército, pero había 30 que se destacaban y dentro de esos 30 había 3 que se destacaban por encima de los 30. Y dentro de esos 3, el tercero en rango era Samá. Vos después lo podés leer unos versículos antes de este capítulo, pero el primero se llamaba Isboset. Y era el jefe de los 3 más valientes de David. Dice que en una ocasión, tiempos de guerra, y para poder comprenderlo, les pido que nos ubiquemos en términos militares y de guerra santa, si no lo vamos a poder entender. Porque va a decir que bárbaro, ¿cómo vamos a celebrar que una persona mató a otra? Pero estamos hablando en tiempos del antiguo pacto, en tiempos de guerra santa, en tiempos de donde se medían ejército contra ejército. Dice que en un día, en una ocasión, mató 800 soldados enemigos con una lanza, con una sola lanza. El segundo se llamaba Eleazar. Dice que se mantuvo firme y estuvo matando enemigos filisteos hasta que la mano se le cansó y se le quedó pegada a la espada. Ese tipo de valientes eran los que está hablando la palabra. Gente que cuando salía a la batalla dice que el brazo se le cayó de cansancio, pero la mano no se le despegó de la espada, se le quedó pegada literalmente la carne a la espada de tanto pelear. Si había algo que ese hombre no soltaba era la espada que le iba a dar la victoria frente a los enemigos. Y el tercero de estos valientes se llamó Samá y fue el que defendió este campo de lentejas. En un lugar donde se metieron los enemigos y él se paró y lo defendió. Si esto lo llevamos al plano espiritual, necesitamos entender que el enemigo quiere avanzar sobre tu territorio, sobre mi territorio. Es una cuestión de guerra espiritual, es una cuestión de batalla espiritual. La Biblia nos enseña que hay 2 reinos espirituales, luz y tinieblas. El mundo está en tinieblas. La iglesia es la portadora de la luz de Cristo en un mundo que está en tinieblas. Las tinieblas no son inactivas, las tinieblas operan. Las tinieblas se mueven, las tinieblas intentan avanzar para frenar todo propósito de Dios en la vida de una persona. Esa es la batalla espiritual que tenemos. La Biblia nos enseña que en el nombre de Jesús somos más que vencedores, pero también necesitamos saber cómo movernos para poder alcanzar esas victorias y no quedarnos en la mitad del camino. Este hombre llamado Samá dice que defendió. Ahora, ¿qué defendió? No fue un hombre que defendió tal vez toda una nación, no defendió toda una provincia, defendió un campo de lentejas. Reina Valera 60 dice que había un pequeño terreno lleno de lentejas. Es decir, aclara en esa versión que el terreno era pequeño, o sea, tampoco era una gran extensión de tierra, una gran parcela, era un pequeño terreno de lentejas. Pero este hombre lo defendió con la misma valentía que había peleado otras grandes batallas con David. Lo defendió con la misma fuerza, con la misma fe, con el mismo coraje que se hubiera tenido que defender a toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque valoró lo que Dios le había dado. Y pensaba cuántas veces nos cuesta valorar lo que Dios nos dio. Nos cuesta valorar el tiempo. ¿A cuánto le pasa que el tiempo se nos va? Sí, se pasó una semana más, porque el tiempo pasa volando, como dicen, ¿no? Rapidísimo este tiempo. Es como que es más complicado.
Y por como pasa más rápido, nos cuesta valorarlo. Nos cuesta valorar la familia. Nos cuesta valorar a nuestros hermanos. Nos cuesta valorar a nuestros padres o a nuestros hijos. A veces nos cuesta valorar una amistad. Hoy vivimos en un mundo en el que los valores están invertidos. Y como dice la palabra, lo malo se lo llama bueno, lo bueno malo. Entonces, lo bueno está subvalorado y lo malo supravalorado por encima de todo lo que es. Entonces, se pierde el sentido de la vida, porque cuando lo bueno se deja de valorar, se pierde el sentido y no se lo defiende. Nos cuesta valorar ese trabajo que Dios nos dio, aunque es chiquitito y es el principio. Nos cuesta valorar ese primer puesto que conseguimos. Nos cuesta valorar tal vez esas primeras materias que aprobamos en la facultad y pensamos, uy, mirá todo lo que nos falta. Tal vez vos empezaste este año a estudiar y cuando terminás decís, pero mirá, de las 8 materias probé 2. Y entonces vos pensás, pero me faltan 38. Mejor dejo. ¿Cuántos me están siguiendo? Nos cuesta valorar. Pero cada avance que tenemos en la vida es valioso. Cada avance que tenemos es valioso. A veces nos cuesta valorar el área en la que estamos sirviendo. Nos cuesta valorar que tenemos un área en la que Dios nos puso a servir en la iglesia. Y eso es importante, porque son tesoros. Dios no se lo da a cualquiera esto. Se lo da a sus elegidos. Y no porque somos perfectos, sino porque le amamos, nada más. ¿Cuántos están acá? Hermanos queridos, lo pequeño es el principio de cosas mayores. Lo pequeño es el principio de cosas mayores. Pero hay que valorarlo para que Dios pueda darnos más. Si no defendemos lo pequeño frente al enemigo, ¿cómo podremos defender cosas mayores? ¿Cómo podremos? Si no nos paramos para valorar y defender aquello que Dios nos da. Entonces pensaba, y no me lo respondas, es una pregunta para mí también y para vos, yo me la hice a mí también. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que Dios te dio y lo que Dios me dio? ¿Cuál es nuestra actitud frente a aquellas cosas que Dios nos ha dado? ¿Qué actitudes tenemos? Entonces, reflexionaba y pensaba y escribí 3 actitudes que creo que son equivocadas y que no debemos tener frente a las cosas que Dios nos da, frente a las bendiciones que tenemos. 3 actitudes equivocadas y a las cuales la palabra también habla acerca de esto. La primera actitud es el temor. El temor nos paraliza, el temor nos hace huir. Dice la palabra que el pueblo, el ejército israelita huyó. ¿Qué hizo el ejército israelita cuando vio que los filisteos rodearon la ciudad y querían invadir el campo de lentejas? Huyó. ¿Por qué huyó? Porque tenía temor. Pero en eso también pensaba y digo, Señor, ¿pero cómo hago? Porque yo tengo miedo muchas veces. ¿Vos no tenés miedo a veces? Entonces a veces yo mismo me flagelo con el no temas, no temas, no temas y después tenemos miedo. Y después, ¿qué decimos? Te falta fe, te falta fe, te falta fe. Y tenés fe, pero tenés miedo igual, ¿o no? Entonces buscaba, digo, Señor, ya sé que hay 365 versículos sobre no temáis y no temáis, uno para cada día, pero la verdad dame algo más. ¿Cómo hacemos? Porque cuando tenemos que enfrentar al enemigo, y no digo que tengamos un demonio delante que nos está diciendo, ¡ah! No, sino que situaciones de la vida, ¿o no? Cuando tenemos que enfrentar esa deuda que no podemos pagar, cuando tenemos que enfrentar esa situación en el trabajo que dice, mirá, están despidiendo a todos y el siguiente en la lista sos vos, cuando tenemos que enfrentar una situación delicada de salud, cuando tenemos que enfrentar un problema grave en el matrimonio que pareciera que no hay solución, o una situación en el trabajo, o una situación en la iglesia, o en mi vida personal, espiritual, muchas veces tenemos temor, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y se levantan las tinieblas ahí, cuando huele, el enemigo es como un sabueso que huele el temor, ¿no se dieron cuenta de eso?
Va oliendo, va olfateando el temor y donde olfatea temor, ¡fua!, se engrandece como Goliat frente al ejército israelita. ¿Se acuerdan? Cuanto más temor tenían, más se alimentaba. Como esas películas de ciencia ficción, ¿no? Que parecen que esos gigantes se alimentan del temor y les sacan la energía, ¿no?, a la gente y se van agigantando en el temor. Y es así en lo espiritual. Entonces, pude revisar esta palabra y se las quiero compartir porque es un solo versículo, pero para mí, no sé, es un versículo que hay que pegarlo en la heladera, los más tradicionales, los que no lo pueden poner en el WhatsApp o tenerlo en el celular, en la mesita de luz, como te guste. Y dice Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No dice que no tiene miedo nunca. Dice que cuando siente miedo, la confianza la pone en Dios. Amén. Entonces, hermanos, creo que es un tiempo en el que decir, bueno, Dios nos ha dado cosas. No tengamos temor. Cuidemos lo que Dios nos dio. Valoremos lo que Dios nos dio. Y creamos que hay cosas mayores que vas a lograr en el tiempo que viene. Amén. Que hay un siguiente nivel que vas a poder alcanzar en cualquier área de tu vida. Amén. Y no tengas temor. Y volví hace poquito a la iglesia. Es un gran avance. Volviste a casa. Gloria a Dios. Amén. No escuches esa voz que te dice, pero así vas a ver cuánto te va a durar esto. 15 días. No. Yo ya alcancé este lugar. Yo voy a avanzar. Yo sé que voy por más. Yo voy a defender lo que ya logré. Ya estoy acá. No vuelvo atrás. Permanezco y avanzo. Fuera el temor. Y siento miedo a ver si... Sí, pero sé que tengo mi confianza puesta en Dios. Amén. Empecé a pagar la deuda, la voy a pagar completo. Empecé a servir al Señor, voy a seguir sirviéndolo a pesar de que me caiga, a pesar de que me cuesta, a pesar de que vengan dudas. Voy a seguir porque en ti he puesto mi confianza, Señor. Amén. Si es para Cristo, dale fuerte el aplauso. Lo segundo, actitud equivocada, pienso y creo para compartirles que tenemos muchas veces frente a no aprovechar las oportunidades, a no defender lo que Dios nos dio, es la pasividad. La pasividad es un gran enemigo que debemos vencer. La pasividad, ¿qué es la pasividad? La pasividad es quedarme igual y no hacer absolutamente nada para cambiar las cosas. Mi abuela decía, y Dios proveerá. Ese era un dicho que se decía, y Dios proveerá. Es verdad, pero ¿qué voy a hacer yo para activar la provisión de Dios? No voy a hacer nada, no voy a tomar ninguna actitud para que venga la provisión del cielo en mi vida y el cielo se ponga a favor de mi casa, de mi familia, de lo que estoy emprendiendo. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Déjalo un cachito en la pantalla para que lo leamos atentamente. Míralo bien. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. ¿Qué está diciendo? Algo tenés que hacer. Si te quedás mirando el techo, no vas a lograr nada. La pobreza te va a alcanzar. Y no está hablando solamente de la pobreza económica, la pobreza en todos los aspectos. Pero las manos hábiles atraen riquezas. Por eso el que se propone estudiar, avanza, y no es que va a ser fácil, pero progresa. Aquel que se propone trabajar en un mundo en el que vivimos, donde hoy y en una sociedad donde el trabajo es una de las cosas que está subvalorado, infravalorado. De hecho, escuchamos en las redes gente que se invierte el tiempo, que es valioso y tiene valor espiritual, valor emocional, valor humano, valor económico, lo invierte para fomentar que no trabajes, que esperes que te den todo. Ese mundo del revés es el que nos movemos, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el trabajo es honroso para nosotros, que estudiar, trabajar, esforzarse es la forma de vida que a Dios le agrada y en la cual vamos a progresar, no lo que este mundo nos quiere vender.
Y nosotros necesitamos, como hijos de Dios, pasar de una mentalidad de subsidio a una mentalidad productiva. ¿Cuántos me entienden? De una mentalidad de esperar que todos me den algo a una mentalidad de decir qué puedo hacer. Porque cuando yo siempre estoy esperando que me den, vengo a la iglesia y sé, a ver qué me van a dar. A ver qué tengo. A ver qué hay hoy. Unción de milagro, unción de sanidad, unción de poder, unción de... ¿Qué hay hoy? Reunión. Siempre estoy esperando que alguien me dé. Entonces lo que estoy haciendo es ser pasivo en vez de ser alguien productivo. ¿Cuántos me entienden? Siempre estoy esperando que alguien me tiene que subsidiar lo que yo hago porque si no yo no puedo hacer las cosas solo. Yo quiero decirte algo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vas a trabajar, si vas a estudiar, si vas a servir, todo lo tenemos en Cristo. Amén. Eso no significa que no ayudemos todo el tiempo. Estamos ayudando, sosteniendo, bendiciendo. Pero toda la ayuda que demos a cualquier persona espiritual, económica, humana, intelectual, tiene que ser para que esa persona se despierte, progrese, capitalice toda ayuda, sea productiva y al día de mañana diga, ahora yo también puedo ayudar a otro y bendecir a otro y hacer crecer a otro como yo he crecido. ¿Cuántos me siguen? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué hubiera dicho este hombre? Ah, bueno, che, era un campito de lentejas. Tanto vamos a jugar la vida por esto, ya está, lo perdí. Hace calor para ir a pelear ahora. Estoy cansado. Ya a esta altura del año, ir a defender el campo de lentejas. Sin embargo, Dios lo destaca y pone este hecho en toda la historia de la humanidad. Con los miles y miles y miles de kilómetros que rodean la Tierra. Con los miles y miles de historia de la humanidad, destaca un hombre que un día, en un momento de la historia, defendió un campito de lentejas del ejército enemigo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos da es importante. Debemos cuidarlo, valorarlo y hacerlo crecer. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Romanos 12:11, Pablo toma este principio espiritual y dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Me encanta esto porque Pablo dice y lo aclara, dice, trabajen y sirvan a Dios. Amén. Es decir, yo puedo hacer las dos cosas y Dios me va a ayudar y me va a dar el equilibrio. Como nos predicó el pastor Ezequiel de Emilio cuando vino en el primer culto de avivamiento este año, ese viernes, y habló del avivamiento y dijo, el avivamiento empieza por un equilibrio entre saber administrar los tiempos, los recursos, el dinero, los dones, para poder hacer todo de una manera equilibrada y que pueda crecer y progresar. Nadie dice que es fácil, pero sí sabemos que todo lo podemos en Cristo. Entonces, a veces decimos, bueno, pero yo estoy trabajando, ya no puedo servir al Señor. No. Tal vez no puedo, si en mi trabajo hoy me cambió el horario, si tengo más trabajo, tal vez no puedo servir como servía en otro momento, que estaba en otro trabajo, pero algo puedo hacer. Hay 20.000 maneras de servir al Señor. Amén. Simplemente con incluso llevarme una lista de oración y hacer 3 llamados por semana para ayudar a mi grupo de crecimiento, a que alguien nuevo o alguien que está lejos venga, ya es servir al Señor. Amén. Entonces no tenemos excusa para decir no una cosa o no puedo hacer la otra. Como tampoco es decir, yo no trabajo porque sirvo a Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era pastor de jóvenes, vino un joven, una vez lo contesto. Y este joven no quería estudiar, no quería trabajar. Nosotros le decíamos, pero tenés que estudiar. Entonces se hacía el espiritual, ¿no? Y decía, no, porque yo estoy acá y tengo que estar y tengo que estudiar la Biblia. Bueno, gloria a Dios, pero anda a trabajar, anda a estudiar, ¿no? Entonces un día vino en ese tiempo no había tablets, entonces vino con la Biblia bajo el brazo, sí, me acuerdo. Camisita, Biblia bajo el brazo. Digo, ¿qué haces esta hora acá temprano en la iglesia? Bueno, fuiste a buscar trabajo. Es que Dios me dijo que mi trabajo es servirlo a Él. Andá vago de acá, digo, andá a estudiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice la palabra? No seas nunca perezoso. Trabajá con esmero y serví al Señor, porque las dos cosas van a ser productivas para tu vida. Vas a crecer, vas a avanzar y Dios te va a hacer prosperar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es más, dice 2 Tesalonicenses 3 del 10 al 12. De hecho, los tesalonicenses se habían entusiasmado tanto con la segunda venida de Cristo.
¿no? Y esperando que Cristo venga, ya viene. ¿Para qué vamos a trabajar tanto? Ya está. Se acaba todo, ya está. ¿No? Y entonces Pablo fue ahí, lo vio y dice, ¿qué hacen, muchachos? Estamos tomando mate, orando, leyendo la Escritura. ¿Y por qué no trabajan? Cristo viene. ¿Y por qué no estudian? Viene Cristo, ya está. Estamos preparándonos para la venida, ¿eh? Ahora mira cómo estamos orando, ayunando, clamando, no haciendo nada, pero estamos haciendo eso. Espirituales 100%. Entonces Pablo les aclara y dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos lo siguiente orden. Los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Ah, tremendo. Pablo no es que le dijo, bueno, los que no están dispuestos a trabajar, a ver, no, si no trabajás no coma. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Me encanta esta traducción porque dice, no, take it easy, tómatelo con calma, cálmate, papi, le está diciendo Pablo, tranquilo, Cristo viene. Pero nadie sabe el día ni la hora. Viví espiritualmente despierto y atento como si fuera el último día, porque puede venir hoy, mañana, pasado, no sabe el día ni la hora cuándo vendrá. Pero trabajá y esforzate para progresar en la vida. Ganate el pan, avanzá en los propósitos, defendé lo que Dios te dio, cuidá tu casa, cuidá tu familia, cuidá tu trabajo, cuidá tu estudio, progresá, le está diciendo Pablo, amén. Porque el que no hace nada, ¿sabes qué hace? Se entromete en lo de la vida de los demás. ¿O no es verdad eso? Cuando vos estás ocupado, trabajando, estudiando, sirviendo a Dios o no, y ven y te dicen, ¿sabés qué? La hermanita tal se tiñó el pelo de color rojo. Y voy a decir, ¿qué me importa a mí? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sabés lo que dijo el otro? ¿Qué me importa? Yo no tengo tiempo de eso. Yo estoy orando, yo estoy sirviendo. ¿Sabés lo que está diciendo el otro tal? ¿Sabés lo que le está pasando? No me estoy entrometiendo en la vida de los demás. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo un campo de lentejas que defender. Tengo un propósito que cumplir. Tengo metas por alcanzar. Mirá si me voy a estar fijando lo que el otro hace. O como hacían las antiguas abuelas, ahora los más grandes se van a dar cuenta y los más chicos no van a entender nada, miraban por la mirilla de la casa. ¿Se acuerdan? Había un cosito así que vos corrías y mirabas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice, no tengan vergüenza, yo tengo 48, pero yo la veía a mi abuela que hacía. ¿Viste la de enfrente? Cambió el auto. ¿Y qué me importa a mí? Ay, mirá, salió más temprano hoy. Hermanos queridos, no seamos pasivos, avancemos y crezcamos mirando a Cristo en todo lo que el Señor tiene. Defendamos lo que Dios nos dio, valoremos y progresemos. Amén. Y lo tercero, que también es una actitud equivocada, es la mediocridad. Y la mediocridad no es el extremo de la pasividad, pero es hacer las cosas, ¿viste? Y bueno, más o menos, ¿cómo se puede? ¿Hasta dónde puedo? Che, a ver, tampoco tanto eso de la excelencia. Y eso nos cuesta mucho a la cultura latina y especialmente a los argentinos. De hecho, tenemos una canción y un himno, no el himno nacional, pero sí un himno, diríamos, argento, podemos decir, que era una canción vieja que se llamaba Lo atamos con alambre. Y los más grandes se acuerdan, estoy muy... Los jóvenes me están viendo diciendo, pastor, ¿qué pasó? Bueno, ahora tiro una para los jóvenes, espera. Y era así, se cantaba Lo atamos con... ¿Por qué? Porque antes decía, dale, se rompió, atalo con alambre. Y sigue andando. Entonces, ¿qué sucede? La mediocridad nos deja hacer las cosas hasta ahí. Como puedo, como me sale, pero me limita. Me impide poder aprender. Me impide poder saber que tengo que progresar. La mediocridad me pone en contra del que tiene más que yo o sabe más que yo, porque en vez de pensar, che, ¿cómo lo hizo? Digo, ¿qué habrá hecho este para tener eso? O digo, ¿quién se cree que es que? No. Yo cuando encuentro a alguien que progresó más que yo en cualquier área, le digo, che, ¿cómo hiciste?
¿Qué lograste? ¿Qué punto tocaste? ¿Qué te esforzaste? ¿En qué lograste alcanzar esa carrera? ¿Lograr ese avance en lo económico? ¿Lograr ese ministerio? Por eso necesitamos aprender. No enojarnos de aquel que progresa. Y que en eso destaco esto, el valor del aprender. ¿Cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta? Incluso al argentino. Porque nosotros tenemos que entender el Evangelio y también a permitir que estos principios atraviesen la cultura de cada uno de nosotros, ¿o no? Nosotros creemos que las sabemos todas. Y si no, escuchá cualquier conversación después del almuerzo, después de la cena o en un bar, ¿o no? Arrancamos con el Mundial de Qatar, ya sabemos quién va a salir campeón, cuántos goles va a meter Messi, cómo tiene que armar Scaloni y la selección, y terminamos solucionando el país y un poco más la guerra Rusia-Ucrania. ¿O no? Todo. Después salimos de ahí y al otro día decimos, che, no sé qué hacer. ¿Sigo o no sigo? ¿Dejo todo, abandono? Y eso tiene que cambiar en algún momento. ¿Cuántos me entienden? Si queremos ser cristianos que arrebaten las bendiciones de Dios, salir de la línea de mediocridad y aprender. Hay gente que arranca en un trabajo y ya el segundo día quiere saber más que el jefe que hace 20 años que fundó la empresa. Y cuando le dice, corregí esto, ¿qué sabe este? Qué tremendo que es eso, porque nos impide crecer. Hermanos que a veces empiezan a servir en un área y a los 2 días, a las 2 semanas dice, ¿pero qué se cree el líder? ¿Que me va a enseñar? Y sí, te tiene que enseñar. ¿Cuánto están entendiendo? Tenemos que tranquilizarnos. Es más, se lo vas a decir a que está lo decirle, tranquilo, decirle, tranquilo. Es más, si querés decírselo en inglés, decirle, take it easy, decirle, take it easy. No importa cómo te sale. No le digas te reprendo, te estaba hablando en inglés. Viste que alguno dice, ¿qué estás diciendo? Tranquilo, aprendé. Porque el aprender me sube de la línea del medio y me pone por encima. Pero el aprender tiene el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo, el permanecer. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Tremenda esta palabra. Como hijos obedientes, está diciendo Pablo, no seas mediocre, no te quedes en la línea del medio, no te conformes como pensabas antes en el mundo. Ahora tenés la mente de Cristo y la mente de Cristo nos va a llevar siempre a un paso más. ¿Cuántos lo creen? Samá tuvo otra actitud. Y dice, el versículo, los chicos me lo van a poner, ya te digo cuál es. El versículo 12 dice, del capítulo de Samuel, dice que Samá tuvo otra actitud. Samá no se dio terreno en medio del campo. No se dio terreno en medio del campo. ¿Qué hizo? Se paró, se plantó. Se paró en el medio del campo y le dijo, acá no entra nadie. Porque este campo de lentejas me lo dio el Señor y lo voy a defender. De acá no me muevo, de acá no retrocedo, de acá para adelante siempre, de acá para atrás nunca. Esa es la actitud de Samá. No negoció su fe, no fue mediocre, no fue pasivo y dejó que se llevaran todo, total, bueno, unas lentejas nomás. Y enfrentó el temor, porque yo calculo que le habrán temblado las piernas. Pero confió y puso su fe en el Señor. Y dice, lo segundo, hizo retroceder a los filisteos. Cuando alguien se para firme y defiende lo que Dios le dio, el enemigo retrocede. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que enfrentar al enemigo. El pastor Dani el domingo nos hablaba de usar las armas que Dios nos dio. Escuchen ese mensaje los que no estuvieron el domingo, porque hubo 2 mensajes distintos. El sábado uno acá y el domingo otro. Hay veces que repetimos el mismo, hay veces que nos tocan distintos. Pastor, escuchalo, está en las redes. Necesitamos usar las armas que Dios nos dio. La oración es una arma, como nos explicaba la palabra de Dios es un arma, pero hay que saber usarla.
Hay que saber usarla. Y hay que usarla en contra de aquel que se levanta, que es el enemigo. Entonces, cuando usamos las armas que Dios nos dio porque enfrentamos al enemigo, el enemigo retrocede. Dice que el enemigo tuvo que retroceder, se fue del campo y Dios le dio una gran victoria. Hermanos queridos, defendamos nuestro campo de lentejas. Defendamos nuestro campo de lentejas. ¿Cuál es tu campo de lentejas que tenés que defender hoy? Vos lo sabés. Yo sé el mío o los míos. Te pongo algunos ejemplos, pero no son taxativos, numerativos, sino que son simplemente para que vos lo puedas reflejar en tu mente y después también asociarlo con lo que vos vas discerniendo de la palabra. Pero, por ejemplo, defendamos nuestro tiempo. No entregues tu tiempo a cualquier cosa, vale el tiempo, vale mucho. Defendamos el tiempo y especialmente defendamos y peleemos por tener ese tiempo de calidad con Dios cada día. Porque el enemigo te va a hacer todo lo posible para quitártelo. Y tus deseos y mis deseos carnales también. Porque esa es la ignorancia con la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Entonces, si yo me dejo guiar por mi carne y si estoy cansado, la verdad, me tiro en el sillón, me pongo una serie en Netflix y se terminó. Pero tengo que vencer. No solamente el enemigo de las tinieblas, sino mi propia carne a veces se vuelve mi enemigo, mi propia debilidad humana. Es decir, bueno, y tenemos que hacerlo. Y a mí me cuesta. ¿A vos no te cuesta? ¿A cuánto le cuesta orar a veces? A ver. Todos. Mentira que alguien me diga, yo oro todos los días, no me cuesta. A todos nos cuesta en algún momento orar. No va a costar, es mentira. Sí. A veces estamos cansados, enfermos, o a veces tenemos problemas y a veces los problemas parecen tan grandes que no te dan fuerza de orar. Pero tenemos que vencer, defender, porque el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo vale, cada hora, cada día que Dios nos regala vale. Valorémoslo y defendamos los valores que aprendimos de la palabra de Dios. Hay valores que no se negocian, los tenemos que defender en un mundo que está pata para arriba en los valores, no existen los valores. Entonces, nosotros tenemos valores que defender y hay que defenderlos, el valor de la verdad, el valor de la honestidad, de ser íntegros, el valor de la familia, del matrimonio, de los hijos. Esos valores hay que defenderlos. Defendamos justamente eso, de la familia. Hoy Daniela oraba por las familias, por los papás, por las mamás, por los hijos. Defendamos la familia. Toda mentira satánica, toda esta desconstrucción de la familia, ¿sabés lo que hace? Cada vez más gente sola, cada vez más gente deprimida, cada vez más gente con ataques de pánico, cada vez más adolescentes con intentos de suicidio, que se lastiman, que se cortan en secreto, que no quieren vivir más. ¿Por qué? Porque esa mentira y falacia de la deconstrucción de la familia es una destrucción sistematizada de tinieblas y no es que nos peleamos contra la gente que está, contra las personas, sino contra el sistema diabólico y perverso que opera en gente a la cual le tenemos que abrazar y amar con el amor de Cristo para mostrarle que hay una vida diferente y muchos serán rescatados para traerlo de nuevo al camino de Dios. Esa es nuestra tarea, defender el campo de lentejas. Papá, mamá, defiendan a sus hijos. Ya tuvimos una reunión hermosa de los papás con los hijos de los adolescentes, Pater. Hablamos de eso, defender a nuestros hijos, cuidarlos, los niños. Cuidémoslo. Tenemos que cuidarlo. El otro día hablábamos con los maestros de niños y decían, hay veces que hay personas que dicen, bueno, pero mis hijos, que la salvación es personal. No, es verdad, es personal, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cuando son chicos y niños tenemos que nosotros inculcarles los valores de la fe. Después cada uno tomará su propia decisión. Por eso nosotros no bautizamos a los niños hasta que no están en edad de comprender. Porque si no lo estaríamos influenciando o estaríamos simplemente haciendo un acto religioso. O sea, les inculcamos los valores de la palabra, después cada uno toma su decisión de fe cuando está de comprender. Pero la Biblia dice que si instruimos a los niños, cuando sean grandes no se apartarán del camino de Dios. Valoremos nuestro trabajo, hermano, dejemos de maldecir el trabajo. Vivimos todo el mundo, y me incluyo, cuesta muchísimo. Imagínense en mi caso, contador público, todos los clientes que vienen al estudio, ¿a qué vienen? Hacer catarsis de las quejas. ¿Y de qué hablan? De la economía, de lo mal que está el país, de los problemas. Y peor ahora, diciembre, todos los sindicatos, todas las obras sociales, todos quieren cobrar. Porque obviamente hay que pagar aguinaldo, hay que cerrar cuentas, no hay plata, entonces caen todas las inspecciones. Así que esta semana y la anterior les quiero contar.
Ring, 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 mira lo que me llegó, mira lo que me llegó. La gente está atrasada, clientes, negocios, empresas, comercios que no pueden pagar las deudas y que se escucha todo, entonces la gente maldice, maldice, maldice. Pero hay que bendecir, hay que aprender a darle gracias a Dios, bendecí tu trabajo para que Dios te dé uno mejor. ¿Cuántos dicen amén? Bendecí tu campo de lenteja, bendecí tu vehículo, bendecí tu familia, bendecí tu casa, bendecí tu cama donde dormís. Defendelo frente al enemigo, defendé tu puesto de servicio en la iglesia, no dejes que el enemigo te lo saque. Si empezaste a servir, defendelo a capa y espada. No voy a dejar mi puesto de servicio, porque el que sirve es como un soldado. ¿Cuántos me están siguiendo? Es un soldado. Y el soldado no puede abandonar el puesto de batalla, hermano, ¿o no? ¿Es así o no? Acá tenemos varios hermanos de la fuerza. ¿Puedo en una batalla, Gustavo, puedo abandonar el puesto de la posición? No puedo. O va a haber una tremenda sanción después. Dice, ¿qué pasa? ¿Le van a sacar la...? No puedo abandonar mi puesto. Yo soy un soldado del Señor, amén. Y van a venir dificultades, y van a venir problemas, van a venir pruebas, y van a venir tentaciones, pero yo estoy en mi puesto donde Dios me puso, defiendo el lugar de honra en el que el Señor me puso, porque Dios honra a los que le honran. Y tengo que estar ahí firme, sabiendo que ahí va a estar el respaldo de Dios. Como el soldado que aunque esté en el barro, en la lluvia, en el calor extremo, permanece fiel en su puesto, porque sabe que está defendiendo una causa que está por encima de él. Y nosotros tenemos una causa que está por encima de nosotros. Es la causa por la cual el Señor nos comisionó, para poder llevar salvación a un mundo que está perdido y anunciarles que hay alguien que viene para traer vida y vida en abundancia. Amén. Firmes en nuestro puesto de trabajo, en nuestro puesto de servicio. Y último, defendamos la iglesia, hermanos. Amén. Defendé a tu hermano, defendé la iglesia, defendé a tu líder, defendé a tus pastores, honrá a los pastores, honrá a los líderes, honrá al hermano, honrá la casa, honrá lo que Dios nos dio, defendamos lo que Dios nos dio. Y cuando viene alguien que siempre va a ver que te viene a hablar mal, voy a decirle, no. Yo no voy a maldecir, ni voy a hablar mal, ni voy a dejar que el enemigo entre con palabras que me traigan dudas, temores, situaciones, incertidumbre en mi corazón. Yo de mis pastores, de mis líderes, de mis hermanos de la fe, hablo bien. Y si tengo un problema, hermanos, tenemos una familia de fe. No es un eslogan, es una vida que vivimos. Y todos los que nos conocen saben que no hay nadie que nos pueda decir, vení, nos juntamos, hablamos, arreglamos las cosas, si algo se malentendió, si algo no sucedió bien, amén. Compartimos, nos bendecimos, incluso si nos tenemos que pedir perdón, nos pedimos perdón y avanzamos, porque eso es ser familia, si no es una gran mentira. Pero de eso voy a hablar de algunas cosas el sábado y el domingo, para poder crecer una iglesia que diga, Señor, vivamos realmente la vida de Cristo y defendamos lo que Dios nos dio. Entonces debo bendecir y guardar y cuidar el precioso espacio, familia de fe que Dios nos regaló. Amén. Y cuando alguien viene a hablar mal, decirle, no, mira, si tenés una situación, anda a hablarla con quien la tenés que hablar. Pero yo defiendo mi lugar, mi casa, mi familia, porque eso es lo que Dios me dio y no lo voy a perder. ¿Cuánto lo entienden? Por eso es tiempo de estar despiertos, poner toda nuestra confianza en Dios para vencer todo temor, dejar de ser pasivos, ser gente de fe y de acción, actuar, creer y actuar por fe, no conformarnos. No significa una ambición de este mundo, sino significa progresar en los propósitos de Dios y querer progresar. Pararnos firmes, plantarnos, hermano. No me muevo del lugar donde Dios me puso. Defender lo que Dios nos dio. Tomar las armas y usarlas bien. Y hacer retroceder al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo, que ya lo venció en la cruz del Calvario.